Acabamos de escuchar el posicionamiento de todos los gobiernos, ¿verdad? Estaba el gobierno federal, el gobierno local. Sinceramente, debo decir, con todo respeto, que es más de lo mismo. Ninguna de las medidas anunciadas resuelve de fondo la contaminación ambiental del Valle de México. Es vergonzoso que la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer preparada, me dicen que es doctora en física, Víctor Hugo Páramo, un ingeniero que conoce el problema, y el doctor Mario Molina, que en realidad, pues él no es precisamente un experto en el tema, aunque sea premio Nobel, pero me decepcionan. ¿Por qué? Porque no van al fondo del asunto. Las emisiones las tenemos que evitar. Y esto que plantearon hoy es un paliativo para las nuevas contingencias. Y ya lo grave es que nos están hablando que las medidas que van a dictar van a aplicar del 2020 al 2030. Quiere decir que ya están reconociendo que automáticamente la contaminación va a seguir 10 años más. Pues no estoy de acuerdo que los funcionarios preparados, ¿verdad?, porque tienen preparación académica, pero no van al fondo del asunto. En tanto no evitemos las emisiones y no planteemos el cambio de la quema de combustibles fósiles, de la quema de la biomasa, si no la evitamos, no vamos a resolver. Y entonces la conclusión sería que si estamos hablando de 10 años más, quiere decir que irremediablemente van a morir cuando menos 160,000 mexicanos más prematuramente por la contaminación atmosférica. Debo aclarar que la cifra que voy a dar es una cifra oficial del Instituto Nacional de Salud Pública de México. El investigador Horacio Rojas nos dio un informe y dice que hay cuando menos 14,600 mexicanos que murieron por el problema de las partículas PM2.5. Ya teníamos otra cifra. La Organización Mundial de la Salud en el 2014 nos vino a decir que en México morían cuando menos 20,000 personas, 20,000 mexicanos cada año prematuramente por la contaminación atmosférica. Claro que los causantes de estas muertes no es solamente las partículas PM2.5, esas son las más peligrosas, pero también tenemos el mismo ozono, el dióxido de azufre, que están permanentemente en el aire ambiente del Valle de México y de todo el país. De manera que, pues es una cifra muy alta. El gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, también nos dio un número muy alto el año pasado. Nos reportó que México como país perdió 619,114 millones solamente en el año 2017. Esa es una cifra muy alta. De manera que México está perdiendo vidas y está perdiendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica, que son muchas, no solamente son los cánceres, son todas las enfermedades cardiopulmonares. De manera que el daño es mayúsculo. ¿Por qué? Porque incide en la competitividad como país, porque estamos enfermos. Solamente hay, el último dato, 8 millones de mexicanos con asma. 14 millones de mexicanos tienen diabetes. También la contaminación atmosférica genera diabetes, no solamente el azúcar y esos venenos dulces que tomamos y comemos, la comida chatarra, no. También la contaminación atmosférica genera diabetes. Entonces, 14 millones de mexicanos diabéticos, más 8 millones de mexicanos con asma y 2,000 muertes de niños menores de 15 años por leucemia, a mí se me hace una cifra, son cifras muy altas. El problema no es de ayer ni de hace un año. El problema de la contaminación atmosférica en este país y en el mundo tiene cuando menos discutiéndose 40 años. Nosotros la crisis ambiental del Valle de México tenemos cuando menos 30 años discutiéndola. El no circula tiene 30 años y el no circula no es una solución. Es una medida de emergencia para paliar el problema. Pero lo grave es que no hemos ido al fondo.
Necesitamos que el Poder Ejecutivo actual, este nuevo gobierno, al que no quiero culparlo de todo, sí debo darle su responsabilidad que tuvo el señor Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno y a la doctora Claudia Sheinbaum cuando fue secretaria de Medio Ambiente. Ellos tuvieron 6 años, tuvieron un sexenio en el que, por cierto, recuerdo muy bien que la doctora Sheinbaum en algún momento comentó que ella había reducido en un 30% la contaminación atmosférica. Hoy, la realidad del Valle de México sigue siendo otra. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, que no es ninguna solución, está recayendo solamente en detener autos. Y esa no es la solución. La solución es evitar las emisiones. Si queremos evitar las emisiones de los autos, pues tendríamos que ir a autos eléctricos. Regresar a los trolebuses, a los tranvías que el señor Manuel Camacho Solís, curiosamente, Manuel Camacho Solís con Marcelo Ebrard Casaubon de secretario de gobierno, ellos antes de irse de su gobierno, en 1994, retiraron todos los tranvías y los trolebuses para dar más de 80,000 permisos a combis y microbuses de gasolina. O sea, hicieron exactamente lo contrario que se debe hacer. De manera, pues, que ahí están los responsables. Malas decisiones. No hemos hecho más metro. Nos faltan 300 kilómetros de metro. ¿Por qué 300? Porque el metro debe llegar a Toluca, a Pachuca, a Puebla y a Cuernavaca. Porque hay decenas de miles de autos que vienen todos los días de esas localidades a la ciudad, al Valle de México. Entonces, en tanto no cambiemos a vehículos eléctricos, camiones eléctricos, calderas eléctricas de los empresarios, ya tuvieron 30 años para cambiar las calderas y no lo han hecho. El aeropuerto, pues eso no lo podemos cambiar. No hay aviones eléctricos todavía, ni solares. Ese va a tardar. Pero Bordo Poniente, que emite cientos de miles de toneladas de CO2 que se convierten en ozono, ese no ha sido clausurado. Lo tenía que haber clausurado Marcelo Ebrard en 2008 y no lo hizo. ¿Que cuesta 120 millones de dólares? Bueno, pues eso es lo que cuesta la salud. Falta los botes de tamales, ¿verdad? Esas partículas de todos esos mexicanos que tienen que vender tamales en las esquinas podían usar parrillas eléctricas, porque sea de gas o sea de carbón generan partículas y generan contaminantes. 40 millones de litros al año de solventes petroquímicos para pintar. Solamente aquí cerca, aquí a 80 metros, tenemos a unos señores que están pintando en la banqueta al aire libre y no está regulado. Eso se debe hacer en un cuarto hermético cerrado. El excremento de los animales que hay en la calle tampoco está regulado. De manera, pues, que las soluciones ahí están. Ahora, vamos a terminar. ¿Cuál es la solución en el tema de los incendios forestales? Pues tiene que haber un acuerdo nacional convocado por el presidente de la República y que algún día, que veamos al señor presidente, convocar a los 32 gobernadores, o 31 más el jefe de gobierno, y a todas las asociaciones nacionales de presidentes municipales sentados en la misma mesa, con la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, por supuesto la Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la SADER, esa nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Todos ellos en la misma mesa para empezar a comprometerse de manera formal y seria y con recursos. Sin dinero no se puede atacar la contaminación. Entonces, hacer una cruzada nacional permanente en contra de los incendios forestales. En tanto no hagamos nada de eso, las medidas que pueda anunciar la CAME o que pueda anunciar la jefa de gobierno simplemente son posponer y retardar la verdadera solución que nos mata, que nos envenena en el Valle de México.